con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad. el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde el Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y ustedes. Bueno, esta noche nuevamente, amigos televidentes, con la ya acostumbrada modalidad virtual, situación esta que la pandemia nos ha obligado a asumir y que la tecnología nos ha permitido mantenernos con ustedes todo el tiempo. Ya hemos dicho en ocasiones anteriores, estamos valorando la posibilidad de retornar al estudio tan pronto hayan las condiciones, que todavía parece no las hay. Vamos a esperar que esto realmente, la pandemia pues se estabilice, los contagios disminuyan lo suficiente y nosotros podamos con seguridad volver al estudio, ya que Luis y yo somos personas de riesgo por la edad y ese tipo de cosas. De todas maneras, buenas noches, doctor Díaz. Aquí estamos nuevamente, los amigos televidentes. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, amigos televidentes. Nada, compartir con ustedes una semana de noticias y de acontecimientos. Y fíjate, Luis, que a pesar de que esta ha sido una modalidad impuesta por la pandemia, la retroalimentación que uno recibe, tanto en el transcurso del programa como después, parece que la gente ya se ha ido acostumbrando a estar chequeando Entre Galenos por esta vía, porque lo cierto es que yo mismo me he quedado sorprendido a veces de cómo televidentes que nos siguen, pues nos dan su retroalimentación y su opinión en torno a los temas que tratamos acá. Lo que quiere decir que a pesar de las dificultades y la incomodidad, que uno sabe que no es igual la calidad de la imagen y todo lo demás, para como uno estaba acostumbrado por 13 años, por 12 años a interactuar con los amigos televidentes, pero se han adaptado muy bien y yo creo que dentro de las limitaciones que ha impuesto la pandemia, hemos podido pues salir adelante con esta modalidad virtual que hemos podido seguir llevando hasta el día de hoy. Bien, bueno, aquí, amigos televidentes, como ustedes saben, el primer tema nuestro siempre en esta época es el tema de la pandemia. Vamos a hacer algunos comentarios con relación a la pandemia. Como ustedes saben, nosotros siempre le damos a ustedes las últimas informaciones alrededor de ella. Las cifras del mundo y de la República Dominicana las tomamos de la página de la Johns Hopkins, que la actualizaron a las 5:20 de la tarde de hoy. Ustedes saben, la página de Johns Hopkins recoge información del mundo entero. Tienen una modalidad nueva. Ahora veo que en esta semana están poniendo tanto la totalidad de casos y mortalidad como lo que ha pasado en las últimas 4 semanas, como para que uno vea cómo que los países están manejando la pandemia ya al último grito, como dicen, y no solamente con las cifras acumuladas a lo largo de año y medio, sino que le dan una visión a uno con la nueva modalidad de presentación en la página de la Johns Hopkins de cómo ha estado cada país manejando la pandemia en los últimos 28 días, es decir, en el último mes prácticamente. Entonces, aquí tenemos que en el mundo, al día de hoy, hay 206.595.000 casos confirmados. 206 millones de casos en el mundo, mucha gente contagiada. Hay una mortalidad confirmada, 4.331.000. Y hay
una cantidad de vacunados en todo el mundo, o sea, serán puestas vacunas en todo el mundo a 4.644 millones de dosis se han puesto. No quiere decir con eso que todos estos están doblemente vacunados, pero por lo menos han recibido dosis de la vacuna. Ustedes saben muy bien, hemos hablado ya en otras ocasiones, esto está muy sesgado. La mayoría de esa gente no pertenecen al tercer mundo ni a los países de ingresos bajos, sino que en esa cifra de vacunados principalmente caen en los países de altos ingresos, los países desarrollados, porque son los que han monopolizado las vacunas y son los que han vacunado doblemente y hasta triple en algunos casos a su población. Entonces eso está ahí por ese lado un poquito sesgado. Saben que en el mundo hay alrededor de casi 8.000 millones de gente y entonces dirán cualquiera, bueno, pero se ha vacunado la mitad de la población. No es así. Hay países que ni siquiera han podido vacunar a un 5% de su población, como son, por ejemplo, muchos países de África y de Asia. Y en cambio, en el norte de Europa, en Estados Unidos, ha habido una alta vacunación. En América Latina hay países también que han tenido muy poca cobertura vacunal. Aquí mismo en el Caribe hay muchos países estas islas pequeñas, que no han tenido la oportunidad de recibir vacunas. Y en Sudamérica hay algunos países, como Paraguay, por ejemplo, que ha tenido una cobertura de vacunación muy por debajo de las expectativas, precisamente porque no tienen vacunas. No le llegan vacunas porque las multinacionales no se las suministran, no le llegan vacunas porque el mecanismo COVAX de OMS no tiene basto para darle a todos los países pobres que necesitan. Es decir, esa es lamentablemente la cruel realidad de la vacuna hoy en día. En República Dominicana hay reportado 345.000 casos con una mortalidad de 4.976 según el último boletín, y así de manera genérica ahora solamente pusieron la cantidad de vacunados, que son 5.600.000. 5.600.000 es la mitad de la población, o menos de la mitad de la población. Sí, estamos hablando de que esos son los doblemente vacunados. Lo que quiero que me olvide es que, aunque hablamos de lo que se han hecho, pero nos falta mucho. Es decir, no podemos bajar la guardia bajo ninguna circunstancia, y estas cifras nos dicen claramente, es decir, no hay que ser un científico, no hay que tener un máster en matemáticas, ni en física, ni nada parecido. Eso es simple aritmética. Usted sabe que si están diciendo que hay 6.6 millones de vacunados completos en este país, cuando en un país como este somos 11 millones según el censo, quiere decir que todavía hay 6 millones que no están con los esquemas completos de vacunación. Es decir que claro, hay que estamos ahí. Seguir iniciando con la gente que se vacuna. Y no sé si tú oíste una noticia que pudiera ser prometedora de que ya hay 3 medicamentos, fármacos específicamente para el coronavirus que están en la etapa clínica ya. Exactamente una luz al final. Esa es una buena noticia, Luis. Esa es una buena noticia. Yo la vi en la semana. La Organización Mundial de la Salud publicó que va a seguir el estudio Solidaridad Plus ahora con 3 fármacos para el tratamiento de COVID. El punto con esos 3 fármacos, vamos a esperar que es un estudio amplio, bastante amplio según la metodología. Son países, en diferentes países del mundo, muchos pacientes, muchos hospitales. Eso está muy bueno, está muy bien. Eso está muy bien. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener siempre es el arsenal terapéutico, es decir, los medicamentos que nos permitan tratar las diferentes etapas de la enfermedad. Estos fármacos, según lo que estuve yo indagando, van a ser para pacientes de hospitalario, Luis. O sea, no van a ser para pacientes ambulatorios. Entonces, eso también la gente tiene que entenderlo. Es decir, lo que uno siempre pretende como médico es que se traten a los pacientes más mal, es decir, salvar a los pacientes que están en riesgo de muerte. Como ustedes ven, en el mundo hay 4 millones de muertes, eso es mucho. Nosotros quisiéramos que no hubiera ninguno, pero nosotros los médicos siempre tratamos de que el paciente nunca se muera, de que el paciente reciba las mejores atenciones y todo lo demás. Lamentablemente con esta enfermedad, solamente pocos fármacos han mostrado efectividad. Muy pocos fármacos. De hecho, la misma Organización Mundial de la Salud, con el estudio ese, Solidaridad, tú recuerdas, Luis, que lo hemos discutido aquí en el programa, echó por el suelo
toda una serie de mitos y de creencias que tenían los médicos alrededor de medicamentos que podían resolver y en total no resolvían nada. Entonces, nada más vieron que solamente uno de ellos, la desametasona, y ahora últimamente los inhibidores de la interleucina, como tocilizumab, pueden tener como un efecto importante en determinadas etapas de la enfermedad. Sin embargo, otros que creíamos que podían ser milagrosos en todas las etapas de la enfermedad, no ha sido así. No ha sido así. Incluso medicamentos de uso muy común como el Remdesivir no ha sido lo que se esperaba. Es decir, ayudan en algunos, pero no en otros. Entonces, lo que están tratando los OMS es de ver si podemos conseguir medicamentos que puedan ser efectivos en las etapas de la enfermedad, que uno pueda decir, oye, si el paciente se puso malo, hay este medicamento para ponérselo y lo vamos a salvar. Entonces, ahí es que está la cosa difícil. Vamos a ver esos estudios con 3 medicamentos. Hay uno que es antipalúdico, hay uno que se usa para el cáncer y hay otro que es un monoclonal, como le llaman. Es decir que, vamos a ver, hay que esperar, tenemos esperanza de que la ciencia nos pueda ayudar y de que estos estudios, ojalá esos estudios den buenos resultados, eso uno siempre espera. Pero hay que esperar, amigos, con esto uno no puede desesperarse. Ahora mismo lo que sí tenemos seguro, que es lo que uno insiste aquí, sábado tras sábado, lo que sí tenemos seguro, es decir, lo que la ciencia sí ha demostrado es que las medidas de contención, las medidas de restricción, las mascarillas y ahora últimamente las vacunas resuelven el problema o ayudan a resolver el problema en un alto porcentaje de casos. Eso sí lo sabemos. Es decir, ahí la ciencia sí nos ha apoyado. Y entonces ahí ha sido el problema de que hemos tenido que afrontar la reticencia de mucha gente, la ignorancia de mucha gente, y ahí entonces es que tenemos el problema ahora mismo. Porque ya hemos dicho aquí, lo hemos dicho, y lo dice el doctor Díaz, lo digo yo, lo dicen los estudios, oye, la vacuna es lo único que tenemos ahora mismo, con seguridad, que nos puede ayudar. No es que nos va a acabar esto, no, pero nos puede ayudar mucho. Nos puede ayudar mucho a que todo el mundo se vacune por lo menos 2 veces. Nos puede ayudar mucho. Y vamos a comentarlo casi ya. Y las otras medidas que sí han mostrado que son efectivas, que es cuando tú aíslas al paciente que tiene el virus. Eso sí ha mostrado efectividad, pero lo ha demostrado desde que comenzó la pandemia. Es decir, desde que comenzó la pandemia, los países que han hecho eso, y aquí hemos hablado varias veces, y vamos a referirnos ahora mismo también al caso de China. Óyeme, eso sí que ha demostrado efectividad, pero como en estos países de Occidente, como en estos países capitalistas, donde el neoliberalismo ha impuesto sus normas, entonces ahí la economía es lo primero, los negocios es lo que hay que atender, y entonces hay que olvidarse de distanciamiento, hay que olvidarse de mascarilla, hay que olvidarse de todas esas cosas, y entonces ahí vienen los rebrotes. Bueno, vamos a entrar de una vez. Miren, en Estados Unidos, amigo televidente, ¿se lo viste, Luis? Ahora mismo en Florida, sí. Oye, ahora mismo en Florida, para devolver al hospital, tienen un 85% de ocupación. Y eso tienen recursos, eso no están bloqueados, eso no son cubos ni nada, aunque hay muchos cubanos en Florida, eso no son cubos ni nada que parezca. ¿Y qué problemazo tienen ahora mismo en Florida? ¿Por qué? Bueno, porque no se quieren llevar de eso que tú y yo estamos hablando ahora. No quieren usar mascarilla, no se quieren vacunar por un asunto de concepción política, no es ni siquiera religiosa. Lo de ellos es un asunto político. ¿Sabes qué? Florida es un estado eminentemente y de esa derecha rancia norteamericana, ellos tienen la idea de que no se van a vacunar. Y el mismo gobernador incluso está amenazando a los docentes que exigen vacunación y mascarilla a los alumnos de no pagarles. Oye, ¿a dónde llegan? Oye, ¿a dónde llegan? Y entonces ellos tienen ahora mismo uno de los problemas más serios en Estados Unidos en cuanto a ocupación, en cuanto a mortalidad y en cuanto a afección de gente con COVID-19. Es increíble. Eso tú se lo dices a una gente y no lo cree. Les resulta inconcebible que en el país que tiene más recursos esté ocurriendo una cosa como esa. Así es. Resaltar como un ejemplo negativo, doloroso, en la prensa en esta semana también reportó la muerte de un joven de 30 y pico de años, que sus últimas palabras fueron: debí ponerme la maldita vacuna. O sea, realmente debe servir de ejemplo. La vacuna no te exime, no te protege totalmente para que no te dé el COVID, pero sí ha demostrado que te da con consecuencias por mucho
muchos menores, ¿verdad? La enfermedad se da con menos gravedad. Entonces, señores, hay que vacunarse, hay que dejarse de vaina, hay que vacunarse. Sí. Y otra cosa, Luis, también que queríamos enfatizar en este tema de la pandemia es, ahora veo que la sociedad de ginecobstetricia por fin está hablándole claramente a los ginecobstetras. Y eso sí que es importante que le pongan atención a los ginecobstetras nuestros, ¿eh? Yo te lo digo porque yo también interactúo a veces con embarazadas que me refieren porque tienen problemas del mismo COVID, porque tienen problemas de gripe, porque tienen problemas de asma, por lo que fuere. Y últimamente he tenido algunos inconvenientes cuando le digo a la paciente embarazada, oye, ¿te vacunaste? Me dice, no, que mi ginecólogo no me recomienda, dice que no, que espere que me desembarace. Oye, hoy estaba mirando ahí, la Sociedad Dominicana de Ginecobstetricia, a través de su presidente, le está instando a las embarazadas y a sus médicos a que asuman la vacunación de la mujer embarazada, que a partir de las 16 semanas, deben vacunarse. ¿Por qué? Porque las embarazadas, se ha visto, son un grupo que el COVID, por la característica que tiene, le da más grave. Y entonces pueden complicar el embarazo, por lo cual la instancia que hay es a que se vacunen. Y los médicos ginecobstetras tienen que estar en consonancia con esa política, y tienen que entender, y tienen que estudiar, y tienen que averiguar para que vean en qué se basan esas recomendaciones. La paciente embarazada, a partir de las 16 semanas, si no hay ninguna contraindicación, es decir, que no tenga ninguna contraindicación de la vacuna porque sea alérgica a alguno de los componentes de la vacuna y esas cosas, tiene que vacunarse, no hay que tenerle temor a eso. Y la recomendación que hay, ahora mismo, el presidente de la Sociedad de Ginecología, yo asumo que eso deberá llegar a sus miembros por algún tipo de comunicado o algún tipo de comunicación interna, está diciéndole claramente, hay que vacunar a las mujeres embarazadas, hay que vacunarla contra el COVID a las mujeres embarazadas, porque es una manera de protegerla a ella y a su criatura de las complicaciones que puedan venir si adquieren la enfermedad. Así que es importante que tengan muy en cuenta eso los ginecobstetras con relación a las atenciones que ellos le brindan en el prechequeo, en el chequeo prenatal a las embarazadas. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Y ya para terminar, amigo, esta parte de COVID que siempre abordamos, hay dos cosas. Primero, que hay una noticia que está circulando en los periódicos, es importante que lo aclaremos acá, porque nosotros aquí hemos estado en contra de que como política se implemente lo de la tercera dosis de la vacuna en la forma en que se ha querido implementar aquí. Y lo otro es los brotes que hay ahora mismo en China. En cuanto al asunto de la tercera dosis, en esta semana salió una información donde señalan que en Estados Unidos, tanto los CDC como la FDA están contemplando, no lo han aprobado de todo todavía, pero sí están contemplando autorizar una tercera dosis. Una tercera dosis, oigan bien, amigos televidentes, para que no se dejen confundir. Una tercera dosis dirigida a pacientes que tienen un inmunocompromiso, no a todo el mundo. Esto es para los pacientes que tienen cáncer, que tienen trasplante de órganos, que están bajo tratamiento que implica inmunocompromiso para estas enfermedades. Entonces, para ese grupo especial de pacientes están recomendando o van a recomendar, en lo que se espera que la recomienden, no lo han hecho todavía, una tercera dosis. Es decir, que no es para la población general de Estados Unidos que van a poner la tercera dosis, sino que ellos le están contemplando para esos grupos específicos. Y ustedes saben también, amigos televidentes, que en Estados Unidos no tienen problema en cuanto a de vacunas, sino que el problema de ellos es que no se quieren vacunar. Entonces, eso es bueno que aquí lo aclaremos, porque nosotros hemos estado señalando aquí. Lo primero es que estudio con relación a la tercera dosis, hasta el momento no lo hay. Y esta decisión de Estados Unidos es una decisión muy de ellos a esos grupos particulares. Y la política sigue, o sea, lo que nosotros estamos aquí promoviendo, al igual que lo hace la Organización Mundial de la Salud, es, oye, lo importante es que se vacune la mayor cantidad de gente posible con 2 dosis.
que es lo que estamos hablando aquí al principio del programa. Si la cifra que tenemos nosotros son de 5.600.000 vacunados, nosotros estamos hablando de que nos faltan todavía 6 millones de gente. Lo que tenemos que seguir promoviendo es que se vacune con 2 dosis, todo el que falta, y que no venga nadie aquí, como me ha ocurrido yo que estoy haciendo medicina asistencial y lo que oigo también en la calle, es de gente que no se ha vacunado, primero porque no lo ignora los beneficios de la vacuna, hay que decirlo así, lo ignora. Lo otro es porque ha estado mal orientado, y eso es lo peor, que estén mal orientados por gente del personal de salud. Gente de que porque tiene gripe no se la ponen, gente de que porque son diabéticos no se la ponen, gente de que porque sufren de la presión no se la ponen, gente de que porque han sido alérgicos en alguna ocasión a algún medicamento no se la ponen. No, nada de eso, ya hemos dicho aquí, y incluso estuve hablando con uno de los responsables de la DPS aquí en Moca para decirle claramente, oye, a la gente que está en los puestos de vacunación hay que orientarlo, de decirle claramente cuáles son las contraindicaciones absolutas de la vacuna. La contraindicación absoluta de la vacuna es que el paciente sea alérgico a uno de los componentes de la vacuna, y en caso, por ejemplo, de que hayan tenido una reacción alérgica anafiláctica grave, que son muy pocos pacientes que tienen eso, entonces tener sin precaución con ese tipo de pacientes. Pero fuera de ahí, no hay ninguna otra contraindicación para la vacuna, por lo cual hay que vacunarse y hay que buscar formas de que toda la gente se vacune. Ya lo dijimos la semana pasada, que no sabemos, porque no hay estudio todavía, que nos diga a nosotros cuál es el porcentaje de vacunados que nosotros debemos de tener para decir que tenemos la inmunidad de rebaño conseguida. No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como hay muchísimas vacunas, ellos están diciendo que tienen vacuna por pila, oye, vamos a vacunar a todo el mundo, vamos a vacunar a todo el mundo, a todos los dominicanos vamos a vacunarlos. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces implementar todas estas cosas que ya hemos hablado desde la semana pasada, que los centros nocturnos, que hay barrio por barrio, que las iglesias, que los clubes, que los equipos deportivos, en fin, todo el mundazo que reciba las 2 dosis de la vacuna. A ver si nosotros de alguna manera podemos ir superando poco a poco este asunto de la pandemia. Y ya para finalizar, Luis, no sé si tuviste, para finalizar esta parte, no sé si tuviste las noticias de China, yo le he dado mucho seguimiento a eso. En China, amigo televidente, ha habido un brote, ha habido unos brotes, no es un brote que llame mucho la atención, porque China es un país que tiene 1.500 millones de gente, y tú estás hablando de que hay alrededor de casi 1.000 casos como brote, no es una gran cosa. Pero para ellos, que tienen una política de cero tolerancia, y en eso los chinos son sumamente estrictos, inmediatamente ha ocurrido esto. Oye, han cerrado todos los sitios donde están los casos, lo han cerrado. Sencillamente lo han aislado y han hecho pruebas tú el que está cerca de ahí. Es decir, que con eso ellos no están jugando. Tienen alrededor de 700 millones de vacunas puestas. Están evaluando la posibilidad ahora, o con la variante Delta, de si ponen o no una tercera dosis en muchos casos. Y lo más importante es que han seguido con esas políticas de aislamiento, de cerco, como si estuvieran en su buena época de lucha política, de cerco y aniquilamiento al virus. Es decir, tan pronto aparece un caso, lo agarran, lo cercan, lo cierran y le hacen prueba tú el que está cerca por ahí. Y de pasada, no sé si lo viste también, pues yo te digo, le he dado seguimiento. De pasada se llevaron a todos los funcionarios que estaban en un aeropuerto, a los responsables de salud, se lo llevaron a toditos. Destituido y preso de una vez. Se lo llevaron a toditos y dijeron, oye, ¿cómo tú vas a mandar a limpiar el avión a una gente y entonces no toman las precauciones del lugar, un avión que viene de Rusia? Tú estás loco. Oye, fuera, compadre. Y se lo llevaron sin contemplación. Y no fue que cerraron el segundo puerto marítimo mayor del mundo. O sea, no fue que cerraran Manzanillo, ¿verdad? Donde llega un barco cada 3 meses. No. El segundo puerto marítimo más importante y de mayor tráfico marítimo del mundo. O sea, ahí no juega. No. Es tu tía. Ellos están en su cosa y dicen que lo van a acabar y que ellos no quieren contemplación ni que dejar. Es cero COVID. Bien, amigos televidentes, vamos entonces a hacer una pausa y en breve retornamos con el contenido de Andrea Galenos. Aquí de retorno con su programa Entre Galenos.
luego de la primera parte, donde siempre se la dedicamos a la pandemia. Vamos a hablar ahora de temas generales, como siempre decimos nosotros. Bueno, los galenos hablan también hasta de otras cosas. Y en esta ocasión, amigos televidentes, bueno, lo primero es, antes que comencemos a hablar del primer año del gobierno, el Partido Revolucionario es abrirnos brevemente a la situación de Haití. Esta mañana nos enteramos de que en Haití ocurrió un terremoto de magnitud considerable. Estaban algunos deportes estaban señalando de 7.2. Es un terremoto de magnitud considerable. De hecho, prácticamente de la misma magnitud del 2010. Y según los reportes, ha habido mucho daño material. Y están reportando una cantidad de muertos alrededor de 260, según vi la última información que dieron. Inicialmente habían hablado de 29 muertos, ahora están hablando de 260. Sea como sea, una pérdida de vida es lamentable, poco o mucha. Y los fenómenos naturales, lamentablemente, tienen este inconveniente. Inundaciones, los terremotos, los deslizamientos. Ese es un inconveniente con el que la humanidad ha venido lidiando desde hace mucho tiempo. Y, lógicamente, el avance de la ciencia ha permitido que los desastres pues, se puedan mitigar más por una serie de situaciones, de prevención, en algunos casos, de resguardo, en fin. Con Haití, lamentablemente, hablamos tras bastidores, se conjugan una serie de situaciones que hacen que cualquier desastre natural, tan pequeño como una onda tropical, pongamos, una lluvia más de lo normal, pues se convierta para ellos en un desastre. Porque entonces ahí vienen y se conjugan una serie de deficiencias que tienen que ver con la organización de ese país, y entonces la pobreza, entonces esa falta de institucionalidad, ese estado fallido, todo eso se conjuga y hace que entonces un fenómeno natural como este pues tenga unos ribetes de desastre, que tal vez en otro país pueda lidiarlo de mejor manera. Ellos lamentablemente no lo pueden, no lo pueden lidiar. Ante eso, uno lamenta muchísimo una situación como esa. Los países están haciendo llamados a solidarizarse con ellos, mandar ayuda y esas cosas. Ahí vi que algunos países de América Latina, en Centroamérica, El Salvador, vi que se aprestaba a enviar ayuda. Igualmente vi que Estados Unidos también. Aquí, como siempre, hemos sido muy solidarios con ellos. Hemos sido muy solidarios con ellos. De hecho, en el 2010 probablemente uno de los primeros países que los ayudó a ellos fuimos nosotros. Nada, uno lamenta mucho eso. Con Haití, bueno, que puedan canalizar de la mejor manera posible las ayudas que puedan recibir y que ellos puedan poco a poco ir superando ese desastre que supone un terremoto de esa naturaleza, y que, bueno, que puedan enfrentar eso de la mejor manera posible. Y yo digo como lección, que lo hablamos otra vez en el 2010, y hay que reiterarlo aquí, que nos sirva de lección también nosotros, que si bien ha ocurrido 2 veces en Haití, a nosotros no nos ha tocado de esa magnitud, nosotros no estamos exentos, de que en cualquier momento aquí pueda pasar algo parecido, ojalá que no, pero hay que estar preparados, Aquí se hicieron en un momento dado algunos amagos de política preventiva y educativa, con algunos simulacros que se hicieron en instituciones públicas. Yo recuerdo que en el hospital se señalizaron vías de salida. Un día se hizo un ensayo, yo no estaba presente ese día, pero sí que se hizo. Y eso debería ser parte de la cultura nuestra, Debería ser parte de la cultura nuestra desde la escuela, a que la gente aprenda a reaccionar ante fenómenos de este tipo, porque nos puede tocar. Ojalá que no, pero nos puede tocar y hay que estar preparados. Eso es importante que se tenga en cuenta. Sí, ¿no? Nos va a tocar. Tenemos ya varios años de atrás, sobre todo nosotros que estamos aquí en la zona norte, una situación que está ahí, una falla que está estudiada, que se monitorea y que sabe que en algún momento, por un movimiento natural de estas placas tectónicas que viven acomodándose, pues en algún momento tendremos un movimiento importante. Ojalá estemos preparados
tengamos pendiente eso que nos tocará aquí. Bien. Y otro tema, ya probablemente lo va a ocupar el programa, es, señores, esta semana se cumple ya el lunes, un año ya del gobierno del PRM, Luis Abinader, y el gobierno se apresta a hacer sus rendiciones de cuentas. Ya vi que Obras Públicas hizo su rendición de cuentas con mucha parafernalia mediática en los canales de televisión y en la prensa, y seguramente que otras instituciones también lo van a hacer. Nosotros desde acá también hacemos nuestra valoración de lo que es o lo que ha sido un año de gobierno, como lo hemos hecho siempre cuando ha tocado evaluar las gestiones anteriores. Y lo cierto es que al cabo de este primer año de gobierno, personalmente veo, como dice por ahí, muchas sombras y pocas luces. Hay que decirlo. Ha tenido luces, pero ha tenido muchas sombras. Ciertamente un gobierno como este que se montó encima de la ola de hastío que tenía este país con los gobiernos del PLD, generó muchas expectativas. Generó muchas expectativas porque lo cierto es que la gente estaba cansada ya del PLD. La gente estaba cansada del PLD y todos sabemos que la victoria electoral del PRM y su candidato Abinader no fue producto de ningún tipo de trabajo organizativo, ni de ningún tipo de fortaleza partidaria, ni nada por el estilo, sino que sencillamente fue la canalización que hicieron ellos, así, cómo ellos pudieron conjugar en sus planteamientos el descontento que tenía la población con relación a lo que había sido el PLD. El PLD, coño, dejó este país en ascuas, para no utilizar un término más ahiriente. Yo te puedo decir personalmente que tal vez de las cosas que más han llamado la atención y que uno puede decir, bueno, por lo menos ha intentado, ha sido los sometimientos de casos de corrupción del gobierno pasado, aunque no ha sido a los niveles que uno quisiera, porque lo cierto es que no es verdad que todo lo que pasó en el gobierno pasado se puede limitar nada más a estos 4 o 5 casos, y que los corales, los casos de los marítimos, porque le han puesto nombre de mal ahí a los casos estos que han llevado a los tribunales, que solamente a eso se limita el desastre que hizo el PLD aquí en 16 años de gobierno. Eso no lo creo yo. Y no solamente a la gente de Danilo, a la gente de Leonel ni con el pétalo de una rosa lo han tocado. Lo que quiere decir que están vendiendo la idea de que no pasó nada en el gobierno de Leonel. Que Leonel fue, ¿qué? ¿Un santo acaso? Cuando fue él el principal promotor de la corrupción y las políticas neoliberales que llevaron a estado podrido que hemos tenido nosotros acá. Pero si nosotros aquí, desde que surgimos como programa en el 2007, hemos estado señalando por fila casos tan inverosímiles como aquel de Paya. Yo recuerdo, para mencionar uno nada más, donde no apareció ni la droga ni los cuartos. Ni la droga ni los cuartos de malos muertos. Ni la droga ni los cuartos de malos muertos. Para no hablar de el contrato aquel de la Barri, y que ni hablemos de lo que era la OISOE famosa aquella, del famoso incumbente, aparte de esos desastres del control de drogas, de los desastres de salud pública que tú mismo mencionaste la semana pasada, de efectivo que tenía un contador. Bueno, en fin, entonces desastre. Este gobierno ha iniciado una serie de sometimientos judiciales con un ministerio público que se precia de independiente. Pues eso yo personalmente lo veo bien. Lo único que lamento, como dije, es que eso no se haya ampliado a todo lo que realmente debió de ampliarse de las gestiones pasadas, y ni hablar de esta gestión. Porque lo cierto es que en un año, ya por el rumor público y las denuncias que se han hecho, es claro que la corrupción todavía vea, pero por su fuero, en este gobierno. Y de eso todavía estamos esperando. Un punto importante que tenemos que destacar, como no,
es lo de la vacuna, que lo hablamos al principio con relación a la pandemia. Eso hay que reconocer que en cuanto a eso el gobierno ha sido dirigente en cuanto a conseguir la cantidad de vacunas. Y ahora mismo hay vacunas, según lo que ellos dicen, hay vacunas suficientes para inmunizar al país. Y dentro de la pandemia, el problema de tú tener vacuna, el que ellos hayan podido incluso negociar esa gran cantidad de vacunas chinas, a pesar de la oposición de Estados Unidos al inicio de su gestión, fue una gran cosa porque avanzaron bastante en cuanto a la vacunación. Sabemos que falta mucho, ya lo dijimos con la cifra que mencionamos al principio, pero esta es una parte de la gestión que uno tiene que reconocerse. Igualmente, personalmente, antes que tú hables, personalmente creo que la eliminación de Oisoy, que ellos señalaron iban a eliminar, y ayer vi que ya lo consumaron, es una gran cosa. Y yo digo que no solamente Oisoy, hay una serie de mecanismos supernumerarios que duplican funciones que ellos deberían también tratar de suprimirlo. Y incluso los organismos de seguridad del Estado y organismos que tienen que ver con el control de estupefacientes, todas esas instituciones deberían de ser revisadas, fundirle en una sola y quitar, y algo que sea constituido aquí en una fuente de corrupción. Todas esas cosas ellos deberían de implementar. Eso es mi personal visión de cosas que yo vi que ellos iniciaron con buen pie. Luego vendrán una serie de situaciones que ya, ahí sí es verdad que son sombras, pero sombras, que vamos a mencionar más adelante. ¿Tú ibas a decir algo, Luis? Sí, yo creo que lo que más se ufanan es de decir que tienen una justicia independiente, un ministerio público independiente, lo cual no es cierto, pero bueno, si hubiese una real convicción y compromiso contra la lucha de la corrupción, tal como tú dices, Leonel hace tiempo que debió estar sometido, el mismo Danilo también, y dejar de estar con el asunto de ir por las ramas. Otros países, Perú, ha demostrado que ha llevado cuatro presidentes a la cárcel. Entonces, no es verdad que aquí no se puede, El Salvador lo ha hecho. O sea, una gran cantidad de países con menos nivel de institucionalidad han sometido, ¿verdad?, a expresidentes como debió hacerse aquí. Entonces aquí Leonel y Danilo ya debieron hacer su proceso, lo mismo que Luis desligarse de la fortuna de su padre, porque aquí todos conocemos quién es el papá de Luis Abinader, para tener una fortuna realmente que, tal como declaró Abinader, realmente no se justifica. Entonces esto no es más que era necesario para cierto nivel de popularidad. Veremos cómo esto se va a ir gastando. Yo creo que se va a ir gastando, ojalá equivocarme, porque hasta ahora lo que tenemos, verá, esto no ha comenzado todavía. Esto no ha comenzado, esto solamente es un asunto preliminar que hay, y hay mucha tela por donde cortar. Todavía hay muchos procesos que se deben iniciar. Aquí hay abogados y fiscales suficientes para que cada semana haya un proceso nuevo, y hay cosas que enfrentar que debían enfrentarse. La mafia y el robo del gasoil, de los carburantes, debió enfrentarse de tiempo. Romper ese contrato, la aberrante de la carretera Samaná, eso no hay que darle mucha vuelta. O sea, eso es imposible mantener ese contrato. Los hechos de corrupción de este gobierno que se han evidenciado, se le ha echado tierra. Salud pública se le echó tierra, la vacante se le echó tierra. O sea, hay una serie de actos evidentes de corrupción que no se han enfrentado con la rigurosidad que debe ser. La pandemia, bueno, es cierto, hay vacunas, pero no han hecho nada diferente a lo que hizo otro gobierno que ellos tanto criticaban. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que este asunto es más de lo mismo. Hay que mantener el nivel de exigencia a este gobierno para que cumpla lo que ciertamente dijo que iba a cumplir, y la necesidad que tiene el país de caminar por senderos diferentes. Es decir, que la lucha se mantiene. Este gobierno mismo aquí a Moca y dijo que vamos a hacer esto, vamos a aquello. Como hay de diferentes lugares, a nadie ya se cree, porque no hay manera de sacar todo el dinero que dice Abinader que va a invertir en las diferentes provincias que él visita. No hay manera de buscarlo. Entonces, bueno, aquí se iba a comenzar al otro día, se iba a comenzar el cruce de Chero. No se ha comenzado nada, no hay manera, que no es así. La carretera
de Santiago a Puerto Plata, la cual yo en particular le tengo mucho temor y no me gusta porque se va a romper la cordillera septentrional. No me gusta eso, no me gusta, pero eso sí va a comenzar en 15 días y vamos en 3 meses. O sea que promesas y promesas y nada en concreto. Yo creo que a un año ya pasará la resaca de algo diferente que tenían que hacer, tal como tú dices. Esto no es el resultado de que un pueblo o que un partido vendió y se comprometió a algo, sino que un pueblo se hartó, coño, de unos ladrones descarados ya, y que cualquier cosa era mejor que eso. Sí, no, y ciertamente, Luis, sombras, como dijimos al principio, hay muchas. Cuando tú ves, por ejemplo, situaciones como estos apagones, que uno creía que ya eso era etapa superada, por lo que te había vendido gente del PLD con Punta Catalina y esta misma gente que se han hecho compromisarios con esa situación. Y sin embargo, hoy en día, ya aquí en el Cibao lo hemos estado padeciendo en carne viva, pero otras regiones del país, independientemente de los fenómenos meteorológicos, están quejándose amargamente de los daños que están provocando los apagones a sus actividades cotidianas y comerciales. Esto a ver, le resulta un imple. Tú y yo, que hemos sido de una generación que creció con apagones y que ya andamos rondando los 10 años, todavía nosotros estamos padeciendo. Eso es increíble. Es imposible todavía que hoy día este país viviendo bajo la sombra de los apagones, con tantos recursos, con tantas inversiones que se han hecho. Eso es algo que este gobierno no puede bajo ninguna circunstancia venir única y exclusivamente a atribuirse en el pasado. Eso sencillamente es increíble. Igualmente, los precios nuestros, Luis. La inflación en República Dominicana ahora mismo es una de las más altas en América Latina, una de las más altas en América Latina, un país como este que no está bloqueado, que no está sancionado, que tiene remesa por pila, que no tiene ninguna justificación para mantener unos niveles de inflación como el que, óyeme, la inflación diferente de lo que dice el Banco Central. Una cosa que dice Valdés Albizu en su despacho y lo escribe de allá, y otra cosa es lo que la gente, cuando la gente va al supermercado o cuando la gente va al mercado o va al colmado y se encuentra con la realidad de que está pagando hoy mucho más, pero mucho más que lo que pagaba hace un año, pero mucho más, Es decir, que este gobierno está ahora mismo llevándose ese nada halagüeño récord de que está manejando una de las situaciones más altas en América Latina. Y eso la gente tiene un nivel de tolerancia, pero hay un momento en que la gente no va a tolerar eso y eso va a generar protestas. Eso va a generar protestas y movimientos sociales. Igual que los combustibles. Los combustibles nuestros, señores, 260 pesos del galón de gasolina. Hey. Lo congelaron, pero está en 260 pesos. Uno de los combustibles más caros también en la región, cuando tú traduces a dólares. Uno de los combustibles más caros de la región son los combustibles nuestros. Y sobre Otra sombra. Sí. Otra sombra, Luis, de este gobierno ha sido el Código Penal. Oye, pero ¿cómo es posible que a esta altura de juego, después de tanto debatirse, después de tanto discutirse, incluso del compromiso del mismo Luis Abinader con las 3 causales, no haya sido capaz el Congreso, la gente del partido del gobierno y el mismo Abinader con su liderazgo que se supone debe tener para imponer definitivamente algo que se consensuó, porque no es ni siquiera que se imponga, algo que se consensuó, se lleva a la práctica. Entonces, por presión de la iglesia y de los grupos religiosos conservadores, aquí no hay un código penal, porque oye, están tan ofuscados con el asunto ese de las 3 causales para el asunto del aborto, que no han permitido bajo ninguna circunstancia que se pueda aprobar el código penal con una situación ya consensuada. Esto es increíble. Bah. La política medioambiental de este gobierno a lo largo de este año ha sido un desastre. Pero solamente, señores, con permitir que la Barrigol esté planificando una presa de cola ahí en Monteplata, ahí en Yamasá, una presa de cola con todos los desechos tóxicos de una minería como la que ellos promueven, y que el medio ambiente no lo haya frenado en seco y decirle claramente, oye, para eso ahí ya. Eso deja mucho que desear y es una sombra evidente, igual que lo de Punta Catalina. Es decir, Punta Catalina, siendo una planta carbón
en pleno siglo XXI. Una planta de carbón en pleno siglo XXI. Eso deja bastante que desear con relación a la política medioambiental de este gobierno. Y ni hablar también de lo de Barahona. Y ustedes saben la lucha que tiene la gente de Barahona con este asunto medioambiental y la empresa esa minera que quiere destruir el hábitat de esa zona. No hablemos ya del maltrecho sistema de salud. Definitivamente yo no veo cuál ha sido el aporte en términos de equipamiento de hospitales, dotar de personal de salud, de personal de recursos humanos que necesita con urgencia la renovación del recurso humano de los hospitales. La atención primaria que definitivamente no arranca, ni hay gestiones, ni uno ve que sea algo con el que esté comprometido este gobierno para tratar de tumbar por esa vía la solución a la mayoría de los problemas de salud que nosotros tenemos. Es decir, todas estas son definitivamente sombras en este primer año de gobierno. Y ya ni hablar al final de una política internacional sumisa que tiene nuestro país, donde no podemos nosotros como país plantar posición independiente alrededor de los principales problemas que tiene la región y el mundo. Y hemos tenido un canciller, pero yo ni lo veo ya ni se ve, que no es capaz. Pues no se ve, pues yo no lo veo, que fija, ni habla ni nada. Cogiendo hombres que andan por ahí en sus actividades. Carlos, ahora que se habla de política externa, Perú salió del grupo andino, una institución muy noble y muy digna. Tener vigilancia con Perú, porque estos grupos de tercera vía realmente representan un gran peligro, ¿verdad? Porque representan unas ansias de democracia, de libertad y de cambio en los pueblos. Realmente llegan fofos, con una base fofa, aunque eso se ha ido cambiando, pero todavía no son capaces de enfrentar ese poder mediático de esa iglesia católica. Mira lo que pasa en Bolivia. Pero no es fácil, ¿no? No es fácil, Luis. No es fácil, claro que no es fácil. Entonces, óyeme, es increíble como estos grupos, 2 días tiene el presidente, oye, y tienen una campaña mediática pidiendo la destitución, o sea, es pidiendo la destitución de Perú. Sí. Unas elecciones que ellos no pudieron, bajo ninguna forma, pudieron demostrar, ¿verdad? Ni crear la constitución para que no se entregara el poder. Prefirieron luchar con una corrupta, porque esta Keiko es una corrupta conocida y condenada. O sea, la verdad es que esta maldita iglesia... No es fácil, no es fácil. Y tú sabes que en Perú se da la situación de racismo, un racismo ancestral que hay allá en Perú. Es una cosa terrible en Perú, ese racismo que hay. Y tú sabes, Luis, a propósito de eso que tú ya para terminar, que estamos contra el tiempo, oye, que bien que tú te refirieras al tema. Oye, ¿cómo la prensa internacional es capaz de manipular las noticias de los gobiernos y naciones que no les son favorables a los intereses específicamente norteamericanos? Eso es increíble, cómo estas agencias de prensa y cómo todos estos grupos mediáticos que se postran a ese tipo de poder pueden estar dando las noticias que vienen, por ejemplo, de Cuba, las que vienen de Venezuela, la de Nicaragua, la de Rusia y la de Chile. Eso es increíble. A Nicaragua la tiene que una diciendo, oye, pero Nicaragua está haciendo cumplir la ley. La ley de ellos, la ley de ellos dice, usted si está haciendo política no puede tener relación con ningún poder extranjero y punto. Y si tú tienes relación con un poder extranjero y recibes financiamiento de allá, tú estás violando la ley. Pero entonces no, la prensa, los medios internacionales y los grandes medios de cada país lo que quieren es imponer la visión de ellos a todo el mundo. Y como que lo que ellos dicen eso es. Hoy, ¿qué es? Cada país es independiente, cada país resuelve su problema. O mejor, ¿qué está haciendo Venezuela ahora mismo? Discutiendo en México entre ellos. Que discutan ellos los venezolanos. Ellos que resuelvan ellos. Si van a resolver, que resuelvan ellos. Y si no pueden resolver, que no resuelvan. Eso es un problema de ellos, donde nadie tiene que meterse. Es así la cosa. Bueno, amigo televidente, nada, el tiempo se ha acabado. Lástima que no pudiéramos seguir comentando estos temas. El próximo sábado, a partir de las 7, nos vemos en otra entrega de Entregalenos. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Con los doctores Luis Díaz, La corrupción
no se va a combatir si no se destruye esta sociedad. Eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Que Trinidad el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es y sumamente. José Que ese Pichardo. dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos.